¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciamos Estudio TN8 para hoy jueves 18 de junio. En la parte central vamos a conversar con el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda. Planes, proyectos en materia de alcantarillado sanitario, agua y saneamiento en general. No solo lo que contempla el plan invierno, planes de reparación, sino también cuáles son los planes desde ENACAL en materia de proyectos a ejecutarse en este año 2020 y más allá también, cuál es el programa a mediano plazo para los próximos 2-3 años en materia de programas, proyectos, expectativas y ampliación de la cobertura de agua y saneamiento a nivel nacional. Lo conversaremos con el presidente ejecutivo de ENATREL, Ervin Barreda, quien nos acompaña ya en estudio y le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Me gustaría organizar la entrevista por lo menos ahí, ¿no? Entre ejes, a ver, ¿cuáles son los planes en materia de ir resolviendo el mantenimiento de la red que existe, para resolver también todos los problemas que derivan de las lluvias, la saturación de las redes, etcétera, pero también cuáles son los planes que desde ENACAL hay en materia de ejecución de proyectos para este año 2020 y el programa también que fue presentado hace poco, entiendo, ante las organizaciones no gubernamentales que contempla metas, proyectos para los próximos 3 años. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ervin. Primeramente, dar también las gracias en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de ENACAL que todos los días, ¿no? En medio de todas las dificultades, tomando todas nuestras medidas de seguridad, salimos todos los días también, ¿no? A nuestros trabajos, a nuestros puestos de trabajo para asegurar precisamente, ¿no? La operación y mantenimiento de todos los sistemas de agua potable a nivel nacional, los sistemas de alcantarillado sanitario, para asegurar el abastecimiento de agua a más de 700.000 familias y el mantenimiento a unos 38 sistemas de alcantarillado sanitario a nivel nacional. Vamos a ampliar los temas más adelante, pero a manera de introducción me gustaría dejar planteado en este punto de dónde venimos, qué tanto se ha avanzado y hacia dónde vamos en 2007 Nicaragua encuentra números en cobertura en alcantarillado sanitario de un 30% en alcantarillado sanitario, hablando de la parte urbana, ¿no? Y en la parte de agua potable estamos hablando de una cobertura de 65%. A mí siempre hago el hincapié de que este 65% de cobertura estaba cruzado con una problemática de horario de abastecimiento que todavía persiste en algunos lugares. Un 65% muy irregular, muy deficiente. Muy irregular, correcto, debido a las 18, 16 horas de apagones que había y prácticamente el 95% de los sistemas de Nicaragua son en base a bombeos eléctricos, ¿no? Entonces es un tema que nos permitió, ¿no? Ese fue el punto, la línea base que llamamos para a partir de ahí establecer los diferentes planes para poder prácticamente irnos midiendo, ¿no? El avance y cómo realmente estábamos llegando a nuestras familias en los diferentes componentes, tanto en agua potable como en alcantarillado sanitario. 30% de cobertura en alcantarillado en el 2007 y 65% en agua potable con muchas deficiencias de horario. Al día de hoy, al día de hoy tenemos, prácticamente estamos rondando el 53% en alcantarillado sanitario y estamos rondando el 92% en agua potable, ¿verdad? Obviamente, además de la cobertura, con mejora sustantiva, ¿verdad? En cuanto al horario de abastecimiento a nivel nacional. Conversamos en esta parte del programa con el presidente ejecutivo de ENACAL, Ervin Barreda. El tema, por supuesto, gira en torno a los planes, proyectos en materia de agua y saneamiento. Planteamos el dato a manera de introducción de la entrevista. En el 2007 la cifra era 30% en materia de cobertura de alcantarillado sanitario. Y 65% en agua potable, en el sector urbano estamos hablando, ¿verdad? Se ha logrado llegar hasta... Estamos en el 52% aproximadamente en esta fecha en alcantarillado sanitario y estamos en un 91-92% en agua potable. Ya, además de alcanzar esa cobertura, mejorando sustantivamente en muchas ciudades el tema del horario de abastecimiento. Importante también destacar esta parte porque era un 65% de cobertura, ¿verdad? 65%. Pero bastante deficiente. Claro, porque recordemos la verdad es que la historia en los barrios es, me llega
1 hora, me llega 2 horas. ¿Cómo se ha venido avanzando en ese sentido? Mira, también para que ese 65% no solo llegara a más del 90%, sino también mejorar. Sí, eso se resuelve, Ervin, con programas o con proyectos que se desarrollan en las ciudades que se hacen de forma integral. ¿Verdad? Tenemos proyectos en Chinandega, recientemente ejecutados, inaugurados a inicios del año pasado, un proyecto donde se invirtieron más de 25 millones de dólares. Son ciudades que por su crecimiento natural, con el mismo sistema, con los mismos, hablando por figurarlo, con los mismos 4 pozos que se fundó la ciudad, se fue creciendo y se mantenían 4, se amplió un pozo, 2 pozos, pero realmente ya requerían inversiones completas, reconfigurar completamente el sistema, tanto de redes, de pozos, para realmente poder volver a alcanzar el nivel de horarios de abastecimiento como realmente la familia se lo merece. Ese proyecto de Chinandega se intervino completamente y realmente las familias de Chinandega, hoy por hoy, se logró pues ya con las nuevas inversiones realizadas, nuevos tanques, nuevos campos de pozo, realmente tener un horario de 24 horas de las 25,000 familias que habitan en Chinandega. Y así venimos avanzando en Masaya, venimos avanzando, vamos a iniciar en León, venimos avanzando en Managua, venimos avanzando en otras ciudades que hay otra diferencia, que no había nada también, ¿verdad? En esos lugares teníamos algunas horas, pero también tenemos ciudades donde no se tenía nada, como Bilwi, por ejemplo, Bluefield, Santo Tomás, Coyapa, Huigalpa, San Carlos, ¿verdad? Ciudades incluso que están, uno pensara que están cerca de muchas fuentes de agua y realmente no teníamos nada. Entonces ahí trabajaba el tema de la cobertura y además que ya queda con un nivel de servicio, con un buen nivel de servicio. En el caso de Chinandega ya resuelto. Chinandega resuelto. Otros municipios y departamentos en ejecución proyectos. Nosotros ahorita hemos resuelto varias ciudades realmente, ¿verdad? Nosotros ahorita, nosotros el gobierno tiene en ejecución 30 proyectos entre alcantarillado sanitario y agua potable. Tenemos 14 ciudades intervenidas en agua potable y 16 ciudades intervenidas en alcantarillado sanitario. Son proyectos de diferentes magnitudes que inician en diferentes momentos, entonces unos van más avanzados, otros están iniciando. Lo importante sí que está en el proceso de ejecución y que una vez que finalicen esta obra, realmente vamos a poder mejorar sustantivamente los horarios de abastecimiento. Nosotros ahorita tenemos en ejecución, te decía, 14 proyectos de agua potable. Bilwi, Bluefield, Rivas, ahí tenés el cuadro, el Rama, La Esperanza, Santo Tomás. El Rama, La Esperanza. El porciento refleja ese el porciento del avance que tenemos tenemos cortado a mayo, al 30 de mayo. ¿Verdad? Ya puedes ver vos entonces ahí los diferentes niveles de avance. Y te menciono, el Bilwi y Bluefield no existía nada. En Rivas teníamos un sistema, teníamos cobertura, pero horarios muy deficitarios. Con esa inversión que se está interviniendo toda la ciudad, Rivas va a quedar otra vez igual que Chinandega. El Rama La Esperanza prácticamente no tenemos nada, es con cisternas la mayoría de las veces que estamos abasteciendo. Y así sucesivamente, Santo Tomás a Coyapa, históricos problemas de agua, Catarina, Niquinomo y San Juan de Oriente, ciudades muy cercanas aquí a Managua, con horarios críticos de abastecimiento, igual Nueva Guinea, Tola, Nandaime y San Juan del Sur. Esas son las que tenemos en ejecución ahora. Igual tenemos 16 proyectos de alcantarillado sanitario, ¿no? Como vos verías, la brecha era mayor en alcantarillado sanitario. Sí. Entonces ahí tenemos Bilwi, tenemos Huigalpa y Condega, y tenemos los porcentajes de avance igual. Masaya tiene una particularidad, la ciudad de Masaya, que además de que estamos trabajando en el alcantarillado sanitario, también se trabaja en el proyecto de agua potable. Y esto obedece a una orientación del presidente. El presidente ha orientado que en la medida de lo posible, donde se intervienen proyectos con agua potable, hay que hacer el alcantarillado sanitario también, porque te genera un problema secundario, porque cuando tenés agua bastante, con horarios buenos, tenés después agua corriendo en las calles. Ese proyecto de Masaya, te decía, tiene una particularidad específica, que es que se está haciendo una laguna, un nuevo sistema de tratamiento, que prácticamente va a permitir que ya las aguas no sigan cayendo sobre la laguna de Masaya. Entonces tiene un efecto doble, podríamos decir, porque va a dejar que la laguna inicie un proceso de recuperación, ¿verdad? En el tiempo. Y así sucesivamente, ahí puedes ver Catarina, Niquinomo, San Juan de Oriente, Rivas, Tola, Nandaime, el Rama, La Esperanza, ¿verdad? Y Nueva Guinea y el barrio La Primavera aquí en Managua, un barrio muy grande aquí en Managua, de más de 1000 familias, que también nos estamos atendiendo. Esa es la perspectiva de este año, ¿no? Nosotros... Quedémonos un ratito en Managua, porque en su momento fue caótico el caso de Managua. Bueno, ahí estaba la red, pero una red bastante mala, vieja, con múltiples problemas.
Y en muchos barrios se decía, bueno, pero es que aquí está la tubería, pero no hay agua. ¿Qué tanto se ha resuelto? El problema de Managua se ha ido resolviendo. El problema de Managua es complejo, realmente, ¿no? Managua ha crecido de una forma desordenada, podríamos decir, en cuanto a que se extendió en todos los sentidos la ciudad, una ciudad muy horizontal, ¿verdad? Que realmente, en la medida que las ciudades se extienden horizontalmente, se hace un poco más difícil ir con los servicios detrás. Por eso es que ahora ya hay algunas teorías de que la ciudad debe desarrollarse verticalmente, porque eso las fuentes de agua las tenemos más cerca y sería un poco más sencillo, podríamos decirlo, ¿verdad? No quiero decir sencillo la palabra tal vez, pero es un poco más factible poder resolver el tema del agua. Se ha ido resolviendo entonces en base a ir incorporando nuevas fuentes de agua, ¿verdad? Que estamos hablando de pozos, estamos hablando de cambios de redes. Había muchas redes artesanales en muchos barrios de Managua, que fueron asentamientos en algún momento y que la gente instaló tubos de media pulgada, jalaban un tubo de 2 pulgadas, y entonces en esa medida el horario de abastecimiento se fue deteriorando, pero además de que en un barrio vos agarrás una tubería y la jalás, afectás, no resolvés completamente el problema del barrio que querés resolver, y lo hacían los pobladores normalmente, pero además afectás el barrio donde estaba más o menos el horario de abastecimiento. Entonces es un tema que en algún momento te sale de control y la solución es esa, pero igual tenemos para Managua soluciones integrales también. Nosotros tenemos dentro del programa para los próximos años un programa ya financiado con el Banco Interamericano y con la Unión Europea, donde vamos a intervenir. Estamos hablando que Managua es muy grande, ¿no? Vamos a iniciar con un sector que le llamamos el sector de Altamira, donde vamos a estar interviniendo más de 50.000 familias ahí, ¿verdad? Donde se van a cambiar tuberías de estos cementos que tienen más de 60 años algunas. Estaríamos instalando un nuevo sistema de pozos, es decir, que sea controlado solo específicamente para ese sector, y buscar cómo reducir fugas, agua en las domiciliares, etcétera, que realmente nos va a permitir mejorar el abastecimiento a esas 50.000 familias. Ahí. ¿Y empezaremos el proyecto total es de una en este primer momento son 50.000 familias, ¿verdad? Seguimos en la búsqueda del financiamiento para hacer el completamiento total. La verdad que la solución de Managua general también estamos trabajando. Hay un proyecto incluido en lo que es el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que es el abastecimiento de Managua ya desde el lago de Nicaragua, ¿verdad? Que prácticamente esa sería la solución definitiva. Y no la estamos viendo como un proyecto en el aire. Este es un proyecto que está escrito, tenemos algunas cosas ya muy adelantadas y propuestas a los organismos internacionales que realmente lo han visto con muy buenos ojos, porque realmente esa sería la solución desde el punto de vista de abastecimiento de agua para la ciudad, pero además un tema que es más estratégico sobre el manejo del recurso hídrico, ¿verdad? Ya meramente dicho, que nos permitiría realmente dejar de explotar el manto acuífero subterráneo de Managua y realmente comenzar a explotar una fuente superficial, que es realmente más o menos lo que te dicta la norma, ¿no? Lógica en cuanto a manejo de recursos hídricos. ¿Y el promedio de abastecimiento ahorita cómo anda? El horario, en horarios. Mira, nosotros creemos que en Managua podríamos andar, tenemos algunos barrios complicados, los barrios más alejados, ¿verdad? Pero nosotros creemos que podríamos andar en más de 16 horas, ¿verdad? Obviamente, como promedio. Con algunas complicaciones. Con algunas complicaciones en algunos lugares. Te menciono, por ejemplo, el sector de la UNAM, de la UNA, hacia el fondo. Ahí se han ido creando barrios hasta la costa del lago prácticamente. Incluso sectores muy complicados porque geológicamente no te permiten, no hay fuentes de agua, perforas un pozo y el agua sale contaminada. Entonces es ir lidiando con esas cosas que cada vez se te complican más, pero bueno, estamos buscando las soluciones. Lugares muy altos, lugares que se van alejando mucho, el sector de Giloa, por ejemplo, un sector que se ha poblado con miles de viviendas y que realmente no existe. Tenemos una limitante con el recurso hídrico en particular, ahí que realmente te dificulta más las soluciones para alcanzar esos horarios que andamos buscando de momento. Entonces, 2 proyectos, uno ya en la fase de financiamiento para ir cambiando la tubería vieja. Para ir cambiando tubería y otro definitivo. Otro definitivo que se está trabajando, se está promoviendo, podríamos decir, en diferentes espacios, ¿no? Lo estamos promoviendo porque creemos que es la solución realmente definitiva. Y te digo que está enmarcado en el Plan Nacional de Recursos Hídricos. Pero además tenemos un proyecto
muy grande también que tenemos en una etapa muy avanzada de financiamiento para Managua, que es la ampliación de la planta de tratamiento de Managua. Recordemos que todavía Managua no tiene un 100% la cobertura del alcantarillado sanitario. Para eso también estamos trabajando para ampliar la planta en un 30-40% más de su capacidad, instalar nuevas colectoras que realmente permitan dar factibilidad a algunos barrios que no tienen todavía, por el hecho de no tener las colectoras indicadas, que una vez que esté construido ese proyecto nos permitan también aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario aquí en la ciudad de Managua. Ese proyecto se pega con un proyecto de agua potable de alcantarillado sanitario de Tipitapa y un proyecto de alcantarillado sanitario en Ciudad Sandino, y está enmarcado bajo la lógica del saneamiento de la ribera sur del lago de Managua. Es decir, seguimos trabajando por mejorar aún más la calidad del lago de Managua en el sector aquí del Malecón, que prácticamente queda donde estaba impactando en El Salvador Allende, y que realmente siga haciendo posible ese milagro, ¿no? Económico y de diversión y de turismo que tiene el Malecón. ¿Estos proyectos entran en la fase o dentro de las perspectivas para los próximos 3-4 años? 3-4 años, pero te digo que esos proyectos nosotros estamos trabajando actualmente ya en el diseño, ¿verdad? Una vez que estén listo el diseño, tenemos una fase ya, una preaprobación. Son fondos que este proyecto estará siendo financiado con fondos del KfW y del BESI, ¿verdad? Cuando te digo esto es que tenemos ya prácticamente los estudios en una etapa finalizada, prácticamente Tipitapa está listo, ¿verdad? Es un tema ya de terminar de hacer los diferentes, las documentaciones legales que se hacen o se estilan en estos casos, y ya prácticamente nosotros esperamos poder iniciar obras a mediados o en el tercer trimestre del próximo año, y estarían desarrollándose en los próximos 22, 23 y 24 más o menos. Mientras se ejecutan estos proyectos, hay un programa, planes de trabajo de ENACAL para ir resolviendo el día a día, por ejemplo el plan invierno. ¿Qué hay en ese sentido? Ese plan invierno, nosotros en particular como empresa tenemos un plan invierno, ¿no? Que todos los años lo activamos, pero que está enmarcado en un plan más grande, ¿no? Que es el plan invierno que tiene nuestro gobierno, que es rectoriado por el SINAPRED, y que ahí entonces estamos enmarcados todas las instituciones de primera respuesta para realmente en esta época de lluvia estar listos, ¿no? Y estar atentos para resolver. Prácticamente nosotros hemos trabajado en conjunto con el SINAPRED, las alcaldías y obviamente la empresa en identificar aquellos puntos vulnerables a nivel del país. Hemos identificado unos 209 puntos a nivel nacional. Estos puntos están relacionados a lugares cuando hay crecidas de ríos, se cortan las tuberías, o cuando hay mucha lluvia, la turbidez en la planta aumenta demasiado, que tiene que sacarse fuera de operación. La rayería que llamamos, ¿no? Los vientos botan árboles y cortan líneas de transmisión eléctrica que también dejan sin el fluido eléctrico para el bombeo. Entonces, en esa lógica nosotros tenemos activadas más de 93 cuadrillas. ¿Y los manjoles qué? Bueno, de todos es correcto. Entonces, 93 cuadrillas y para resolver esos temas. En primera instancia, ¿no? El agua potable, salimos en coordinación con Enatrel, con Disnorte y Sur, para restablecer el servicio. Aparece un problema nuevo en el invierno, nosotros siempre lo decimos, trae una bondad que es que recuperan la fuente hídrica, pero aparece el problema recurrente de todos los inviernos de los manjoles. Por diferentes causas, es multicausal, ¿no? Pero en invierno tenemos la saturación de las redes, tiene mucho que ver, Erwin, y yo hago énfasis en esto, el tema del mal manejo que hacemos de la basura, igual que se atascan los cauces, igual se atascan de alguna manera, llegan a las tuberías, igual tenemos atascamiento en las tuberías. Tenemos las cuadrillas, tenemos los equipos necesarios para realmente, después de cada lluvia, salir, así como nuestros hermanos de la alcaldía, salimos también en una operación para realmente poder dejar establecidos los sistemas de alcantarillado sanitario de la manera adecuada para que, en primer lugar, no estén derramando, y priorizamos aquellos lugares que son barrios que tienen una topografía baja y que en algún momento en algunas casas comienza a revertirse el agua hacia su vivienda. Entonces, por ejemplo, nosotros los lunes, que tenemos línea abierta para la participación de nuestros televidentes, reportan este tipo de dificultades, lo canalizamos a través de relaciones públicas para que ENACAL, pues, en la medida de lo posible se le dé una respuesta. Pero ENACAL tiene una línea de comunicación para reportar este tipo de problemas. Claro, nosotros, y por ahí te vamos a dar los números de telefónicos, nosotros tenemos, en primer lugar, tenemos números de atención en cada uno de los departamentos, ¿verdad? Tenemos
para que este líder reporten a este líder. Ahí lo pueden, ahí se lo vamos ver. a dejar un ratito para que el que es de Granada tome el teléfono de Granada, el que es de Madrid Así de Madrid y así. Hay un número general que es el número 127, que es llamada gratuita, ¿verdad? Para llamar de cualquier parte del país. Pero lo más eficiente es que en esos números telefónicos que tenemos ahí, se hace el reporte, ahí se toma la orden y se traslada a nuestras cuadrillas para hacer una atención. Lo que nos mueve en esto es realmente que estamos buscando siempre cómo buscar acortar los tiempos de respuesta ante las incidencias, de tal forma que las familias no pasen esperando pues un mes. Nosotros queremos estar de la llamada, quisiéramos ser como las ambulancias, estar a los 10 minutos, ¿verdad? Obviamente en algún momento la cantidad de órdenes de trabajo no sobrepasan, entonces creo que ahí es donde tenemos un rol fundamental nosotros, los usuarios también del sistema. En la medida que hagamos un mejor uso del sistema, esas incidencias bajan y nos permiten que donde realmente ya es un hecho que tenemos que ir, podamos nosotros estar en un menor tiempo posible. Es increíble ver algunas tomas de lo que los compañeros de nuestras cuadrillas sacan de esos pozos de visita. Es basura, literalmente, pues es basura, es bolsa, plástico. Realmente creo que nos debería sensibilizar mucho ver a nuestros compañeros metidos en un hoyo ahí, sacando tierra, basura, de todo sacamos, ¿me entiendes? Menos para lo que está diseñado el sistema, porque eso no lo obstruye normalmente. Entonces, pero sí, pues estamos dispuestos, te digo, para ahora, todos los y eso años. no es que por alguna situación imprevista y que no se puede manejar se filtra. Eso es que alguien lo tira, ¿no? Alguien lo tira, tenemos información de que en algunos lugares, igual como tiras en el cauce la basura, cuando está lloviendo, algunos abren las tapas y por ahí se deshacen de alguna basura. Hay otra, ¿verdad? Que hay que ser también claro que, y así está en los diseños del alcantarillado sanitario, hay un agua que se infiltra también por las tapas, eso lleva sedimento, ¿verdad? Pero además hay otro tema que se cuestiona, que es que los diámetros son muy pequeños y eso no tiene ninguna relación, es decir, porque también no sería factible estar poniendo tuberías, porque no funciona así, hidráulicamente no funciona así el sistema, pues no es que frente a tu casa te va a poner un tubo de 10 pulgadas, de 20, para que nunca se te taquee. Posiblemente, como vas a tener 20 pulgadas, vas a decir, bueno, antes tiraba esto, ahora voy a tirar esto que es más grande, pues para que se vaya, ¿no? Entonces, nosotros estamos siempre las 24 horas del día a través de esos números, atendiendo todas las diferentes incidencias que tenemos. ¿Cuál es el tiempo promedio de respuesta para el cual tiene capacidad? Depende porque nosotros esperamos que sea 15, 20 minutos, media hora, pero es que depende también de dónde te llaman, de dónde están las cuadrillas, el tipo de incidencia que encontrar. Hemos encontrado incidencias, Erwin, de que algunos restaurantes, por alguna razón, no están usando su trampa de grasa y lo que encontrás es perdido un tramo de 100 metros de tubería del alcantarillado sanitario. Podría mostrarte las imágenes que pareciera que es un taco de madera realmente. Entonces, se solidifica, pero increíblemente, entonces eso lleva más tiempo de trabajo. Y no hay forma de sancionar. Claro que sí hay formas de trabajo. O sea, identificar al que lo identificamos, sí, según las normativas. Porque eso tiene un costo económico, pero también limita capacidad para a lo mejor responder a un problema, sino a 3, 4. Porque si fuera una obstrucción normal, nosotros tenemos equipos de hidrosuccionadores que hidrosuccionan y contienen mucha presión y con eso rápidamente debería ser un tema de rápido, pero cuando llegas y ya te encontrás cosas de ese tipo, encontrás cosas más sólidas, más grandes, ahí es donde toma el tiempo a veces que nos reduce. Pues, ¿Hay alguna experiencia en términos de haber logrado sancionar a alguien? Para que es importante compartirlo porque también envía el mensaje al irresponsable de que mira, realmente tiene sus consecuencias. Pues. Realmente hay competencias, ¿me entiendes? Compete a alguna otra institución posiblemente sancionarlo. No recuerdo ahorita, ¿verdad? Realmente existe muy poca experiencia de sancionar, pero sí creo que debería, sí, realmente, porque eso lo que hace es atentar pues contra el barrio, contra la institución, pues, ¿no? Incluso contra su mismo negocio, ¿no? Así es. Plan invierno en ejecución entonces, ahí quedan los números, se los compartimos en su momento a los televidentes, esperamos que hayan tomado nota. Para este año,
¿está contemplado concluir todos los 30 proyectos en ejecución o algunos todavía tendrán que caminar hasta 2021? No necesariamente vamos a concluirlos todos, ¿verdad? Hay proyectos que son muy complejos, hay otros que son grandes. Este año nosotros estamos pensando finalizar posiblemente esos de agua potable. Por los porcentajes podríamos terminar de los 16 proyectos de agua, podrían estar finalizándose unos 7, 8 proyectos, ¿verdad? Entre los más pequeños y los que están más avanzados. Igual en alcantarillado sanitario estaríamos terminando tal vez posiblemente, Bilbo ya está terminado en alcantarillado sanitario, Huigalpa lo vamos a terminar este año, Condega, Masaya, Santo Tomás y Acoyapa. Estamos hablando de 6 ciudades que posiblemente este año los vamos a finalizar. Igualmente en agua potable estaríamos finalizando unos 6, 7 proyectos también que nos va a permitir. Porcentualmente, en materia de cobertura, en agua y saneamiento, ¿dónde quedaríamos o cerraríamos 2020? Con estos proyectos que estamos este año finalizando, creo que nos permitiría movernos unos 3 o 4 puntos porcentuales. Son proyectos realmente que van a marcar mucha cobertura, porque son proyectos como el de Bilbo y Bluefield que te mencionaba, que realmente no había nada, entonces eso nos va a marcar cobertura. Igual en el alcantarillado sanitario todo marca cobertura, porque prácticamente no tenemos nada, ¿verdad? Entonces creo que podríamos estar hablando de un 94 posiblemente en agua potable, del 91 al 94, y de un 53 a un 55-56% al cerrar el año, porque eso nosotros lo hacemos al cierre del año. Se marca una vez al año el avance de la cobertura y creíamos que podríamos estarnos moviendo entre unos 3 y 4 puntos porcentuales con estos proyectos que estaríamos finalizando 2020. ¿Perspectivas 2022, 2023? Sí, nosotros prácticamente tenemos claramente definido un plan de trabajo, ¿verdad? Y cuando digo definido es que tenemos con fuentes financieras ya convenios firmados entre el gobierno de Nicaragua y esta fuente financiera. Solamente para finalizar este año, Erwin, nosotros todavía tenemos en proceso de licitación 11 en 12 sistemas, en 11 ciudades, ¿verdad? Que prácticamente van a entrar en proceso de licitación. Es decir, aparte de estas 30, nosotros estamos aspirando que al finalizar el año estaríamos trabajando en 11 ciudades más. Te estoy hablando de Bluefield, el alcantarillado sanitario, estamos hablando de Chinandega, el alcantarillado sanitario, te mencionaba que recién terminamos el proyecto de agua potable, estamos hablando de Ciudad Darío y Las Calabazas, Jinotepe, León, Moyogalpa y Altagracia, en agua potable, alcantarillado sanitario, Nueva Guinea y San Juan del Sur. Pero ya hablando ya del 2021-2024, estamos hablando prácticamente que en agua potable vamos aparte de esto, ¿no? Estaríamos nosotros en capacidad de poder ejecutar 6 proyectos en agua potable y proyectos de alcantarillado sanitario, unas 12 ciudades más en alcantarillado sanitario. Aparte de lo que estábamos hablando, eso nos dice que las perspectivas para el 2024 nosotros podríamos estar hablando de una cobertura en agua potable de posiblemente arriba del 96% en agua potable y entre el 75 y el 80% en alcantarillado sanitario. Es decir, estaríamos viniendo del 30% en alcantarillado sanitario en el 2007 a un 75-80% en el 2023-2024 y de un 65% en agua potable a un 95-96% en cuanto a la cobertura del agua potable, con una mejora sustantiva en cuanto a lo que son horarios de abastecimiento. Eso en materia de cobertura. Y ya incorporando proyectos de mejoramiento. Claro, en medio de todo eso, estamos hablando de proyectos grandes, sí. Ese ya sería, podemos llamarle una especie de megaproyecto. Lograr el abastecimiento de Managua del lago y con todo el cambio del sistema. Sí. Claro, ese sería un proyecto muy grande, pero que se está trabajando. Incluso hace unos años, antes del intento del golpe de Estado, existía un avance muy sustantivo con el Banco Mundial sobre el trabajo de venir técnicos. Teníamos ya algunos términos de referencia para ir trabajando el tema de la preinversión. Es decir, era un proyecto que iba muy avanzado realmente, porque tiene una perspectiva estratégica como país, que es realmente, además de abastecer de agua y asegurar el abastecimiento de agua a los Managua, porque además está proyectado ese proyecto no solo para Managua, ese proyecto se está diseñado para asegurar el agua a Carazo, a la meseta de los pueblos, Masaya y Managua, incluso Granada podría ser abastecida desde ahí. Eso te diría vos que entonces en un futuro podríamos nosotros administrar de una mejor manera lo que es la reserva estratégica de cualquier país, que son los recursos subterráneos. Entonces ese proyecto está ahí y yo tengo la fe de que próximamente vamos a tener noticias y vamos a seguir avanzando en
en la ejecución de esos proyectos. Nicaragua creo que está lista con sus empresas, con sus técnicos, para emprender proyectos de ese tipo. Ya cuando ves proyectos de Bilbo y Bluefield, ojalá ese son bastante proyecto y similares. todos estos proyectos no solo tienen un impacto en materia de mejorar el servicio, la calidad de vida de la población, sino que al invertirse en un proyecto de esto dinamiza la economía de una manera. Un proyecto de estos tiene más o menos en promedio 200, 250 empleos directos. Si lo multiplicamos por 30 estamos hablando de 6.000, y si decimos que 2.5 indirectos estamos hablando de cantidad de 20.000 empleos entre directos e indirectos, lo cual también con los proyectos que están con los proyectos que están en ejecución, ¿verdad? Sí. Estoy haciendo sobre la base de 30, pero además la economía local se mueve. Hay mucho trabajador demandando servicios, demandando hotel, demandando comedería, es decir, el llantero, la gasolinera. Sí. Hay un movimiento realmente que hace que la economía se mueva, realmente la inversión pública en este sentido. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 30 segundos para sus conclusiones, su comentario de cierre. Igual, no, siempre cuidarnos, ¿no? De salud, que eso no signifique sí que nos paralizamos, ¿verdad? Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir asegurando el servicio de agua a nuestra familia, hacer nuestro trabajo. Debemos de cuidar el agua, debemos de cuidar la infraestructura. Esa infraestructura que está instalada, que el gobierno instala realmente una infraestructura que es del pueblo, ¿no? Le sirve al pueblo. Sí. Y como tal, en la medida que yo lo cuido, también estoy cuidando, ¿no? Mi interés y mi salud y mi economía también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vos. Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL. Ustedes no se retiren, regresamos después de la pausa con el doctor Sandino.